El presidente de la República Popular También China, hubo Xi Jinping, polémica por las acciones de Twitter en México y la red social sufrió ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Moussa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados, para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Comenzamos de esta manera. Noticia 1. Desde hace años, medios y redes sociales se esmeran por hacer documentales en los que destacan los avances tecnológicos del régimen que ocupa Palestina. El Estado de Israel es una de las naciones que más avances tecnológicos y científicos ofrece al mundo. La ciencia israelí es bien conocida por su desarrollada tecnología militar. ¡Un momento! Aquí es donde nos detenemos, porque toda esta tecnología y todos estos avances en materia de seguridad parecen haber sido vencidos por una pequeña ¿Cuchara? ¡Cucharón! El gran escape. Las fuerzas israelíes lanzaron una masiva operación de búsqueda de 6 palestinos que se fugaron el lunes de una prisión del norte del país. Escaparon a través de un túnel excavado debajo de una baldosa del cuarto de baño, al pie de un lavabo. Así es, con una simple cuchara, los palestinos lograron burlar a una cárcel que supuestamente era de máxima seguridad. Y parece que después del bochorno, hubo que reubicar a los presos. ¿Por qué? Los servicios penitenciarios indicaron que estaban reubicando a los 400 presos de Gilboa detenidos por delitos contra la seguridad, ante la posibilidad de que se hayan cavado más túneles en la prisión. Por supuesto que las redes sociales reflejaron lo ocurrido. Esto decía la cuenta de Twitter Palestina Hoy. 6 prisioneros palestinos escaparon de la cárcel de alta seguridad israelí de Gilboa. Con cucharas de postre cavaron un túnel y derrotaron a la tecnología del apartheid. La posición del gobierno de Israel es cada vez más débil, cada vez más vulnerable, y este tipo de actos que son síntomas de hasta ahora desconocidos de vulnerabilidad, pues yo creo que tienen un impacto psicológico en las dos partes muy importante. Lo que siguió fue represión a presos palestinos en distintas cárceles. Por ello, palestinos en Cisjordania y Gaza se manifestaron y la respuesta del régimen israelí fue a pura impotencia. Las fuerzas israelíes de ocupación atacan protestas en Cisjordania en apoyo de los prisioneros palestinos. Lo cierto es que pocos días después, autoridades israelíes informaron que ubicaron a algunos de los presos que se habían escapado. Sin embargo, el agujero ya está hecho. Y del ridículo no se vuelve. El agujerito sin fin marcó un hito importantísimo. Como síntesis, es importante recordar lo que la abogada y activista Lara, que postea en Twitter con la cuenta de Gazan Girl, dijo días atrás. Parece un buen momento para recordar que Israel está encarcelando a más de 5.000 palestinos, hombres, mujeres y niños en este momento. En muchos casos sin cargos, pero incluso los acusados son acusados por un tribunal militar colonial ilegal con una tasa de condenas del 99%. En un país donde no hay justicia no puede haber democracia. Noticia 2. ¿Se acuerdan que después de la invasión a Irak se comprobó que aquello de las armas de destrucción masiva no fue más que una burda mentira? Pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué comentamos esto? Recordemos lo que pasó en Siria en 2018. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber ordenado un ataque militar contra un aeródromo en Siria en respuesta al ataque químico que acabó con la vida de 80 civiles. Medios de todo el mundo se hicieron eco de ese supuesto ataque químico, aunque ya en ese momento personas en Siria, o sea, en el lugar de los hechos, advertían que todo había sido un montaje. Desde la Embajada de Rusia en Reino Unido apuntan que los bombardeos de la coalición occidental contra Siria tuvieron un pretexto, una base jurídica y un resultado falsos. Resulta que ahora, 4 años después del ataque en el que participaron Estados Unidos, Inglaterra y Francia, sale a la luz las manipulaciones mediáticas sobre ese supuesto ataque químico. La BBC admite que el informe del ataque con gas en Siria tenía serios defectos.
Los jueces coincidieron en que el programa de la periodista de investigación de la BBC, Chloe Hadjimathieu, no cumplió con los estándares editoriales de la corporación en cuanto a precisión al informar afirmaciones falsas. Lo cierto es que el daño ya está hecho. Los bombardeos fueron realizados pese a que lo que los sustentó fue un montaje amparado por el aparato mediático. Al respecto, esto es lo que dice Andrés Rublev en Twitter. Hace años, cuando algunos decíamos que todo era propaganda y montaje para ir contra Siria, se nos decía conspiranoicos. El tiempo siempre pone todo en su sitio. Por su parte, el activista Antonio Torres sentencia. La, entre comillas, prestigiosa BBC británica ha reconocido que el documental que difundió en 2020 sobre un presunto ataque químico en Siria perpetrado por el ejército árabe sirio en 2018 contenía mentiras e información falsa sin fundamento. Todo vale contra la Siria antiimperialista. Noticia 3. El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió para siempre. Yo no sé qué estabas haciendo vos, pero imagínate estar en Nueva York, la ciudad más famosa del mundo, y de repente ¡boom! Así es, se cumplieron 20 años del atentado a las Torres Gemelas y aunque a través del tiempo se revelaron muchos detalles que contradicen la versión oficial, hay medios, como la CNN, que siguen diciendo lo siguiente. Ese martes 11 de septiembre, 19 extremistas armados con navajas secuestraron 4 aviones de pasajeros para estrellarlos contra 3 objetivos. Empecemos por ahí. Por los supuestos 19 extremistas con navajas y lo que denuncia el investigador Thierry Meyssan. Hasta el día de hoy no existe todavía nada que demuestre que los 19 individuos designados como secuestradores aéreos estuvieron realmente a bordo de los aviones secuestrados. Esas personas ni siquiera aparecían en las listas de pasajeros que las compañías aéreas publicaron aquel mismo día. Pero la versión oficial tiene más incongruencias. Volvamos al informe de CNN en español, en donde lo habíamos dejado. Para estrellarlos contra 3 objetivos, buscando afectar los centros militar, financiero y político de Estados Unidos. Al decir centro militar se refieren lógicamente al Pentágono, donde supuestamente un avión se estrelló allí. ¿Saben lo que ningún medio dice? Algo que debería ser motivo de una investigación internacional. El 11 de septiembre de 2001, al ser informado por su Estado Mayor de que un satélite ruso había observado un tiro de misil desde un navío estadounidense posicionado frente a Washington hacia el Pentágono, el presidente ruso Vladimir Putin trató de comunicarse con el presidente George W. Bush, pero no pudo hacerlo. No porque hubiese dificultades con las redes telefónicas, sino porque George Bush, hijo, había sido despojado temporalmente de todas sus prerrogativas y funciones presidenciales. ¿No es extraño que los medios dominantes eviten abordar esta cuestión? Pero volvamos al informe de CNN porque las inconsistencias siguen. Los ojos del mundo entero observaban con horror las escenas desgarradoras en Nueva York y el colapso de la Torre Sur. 110 pisos se desmoronaron en segundos, sepultando a los que huían de los rascacielos y a más de 400 funcionarios que respondieron a la emergencia. ¿Se desmoronaron? Vean otra grave revelación del prestigioso investigador francés, que, no por casualidad, fue declarado persona no grata por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Obsérvese que nadie explica las explosiones laterales que reportaron los bomberos y que se ven en numerosas imágenes filmadas. Nadie explica tampoco la presencia de vigas verticales seccionadas, no fundidas. Tanto las explosiones como la presencia de vigas seccionadas indican la existencia de una demolición no accidental, sino controlada. Lo peor es que además de todas estas cuestiones que Estados Unidos no puede, no quiere o simplemente no le interesa explicar, después de esos hechos se desató una grave persecución a los musulmanes en el marco de la supuesta guerra contra el terror, que, oh sorpresa, lo único que hizo fue generar más terror. Tweet de Queer a la Moda. El imperio estadounidense respondió a los ataques con una campaña de castigo colectivo que duró décadas contra las comunidades musulmanas en todo el mundo. Desde el 11 de septiembre de 2001, una ola de islamofobia se extendió por muchos lugares del mundo. Estoy harta de tanta islamofobia y lleva persiguiéndome toda mi vida. Cursaba cuarto de primaria cuando ocurrió el 11S.
Puedo entender las reacciones subsiguientes. Atacaron a los musulmanes. Yo lo viví. Y los musulmanes siguen siendo atacados, detenidos. Nuestros jóvenes tienen miedo. Cuando pasan cosas como esta, los musulmanes tienen miedo de salir a la calle al día siguiente. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Probablemente hasta que se agoten los recursos naturales de los que disponen países de Oriente Medio y todo Asia Occidental. Bien dicho, papu. Bien dicho, papu. Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Mi nombre es Munir Moussa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV. ¡Estén alertas!